Muy buenos días, Padre Cristino. Buenos días a todos los hermanos, sacerdotes, formadores de la Organización de Seminarios de América Latina. Un gusto poder estar en contacto con ustedes virtualmente y verles en la asamblea, en esta asamblea de la Organización de Seminarios de América Latina, donde vamos a platicar de temas formativos, además de una síntesis que ustedes van a realizar sobre las realidades de nuestros seminarios en nuestro continente, de América Latina y del Caribe. Al mismo tiempo, el compartir presencialmente en Santo Domingo es ya un gran respiro para cada uno de ustedes, que desde hace prácticamente 2 años ha sido posible una reunión presencial. Así que desde aquí, un saludo muy afectuoso y de manera muy especial de parte del nuevo prefecto de la Congregación de Clero, Monseñor Lazarus Yu, y de todos los sacerdotes que trabajamos y rezamos tanto por los sacerdotes como los formadores y los seminaristas. Voy a iniciar esta primera temática sobre el propedéutico en el contexto global de la formación presbiteral. Vamos a usar unas filminas que puedan ayudarnos a la reflexión que haremos de una manera pausada, y después tendremos la siguiente hora para poder dialogar y compartir experiencias, sugerencias, también preguntas. El propedéutico lo vamos a tratar dentro del contexto global de la formación presbiteral, a partir de las ratios fundamentales y que se ha reflejado en la mayoría ya de las ratios nacionales aprobadas y otras que están en gestión. Cuando hablamos de formación presbiteral, no estamos hablando únicamente de los seminarios, sino estamos hablando también de la formación presbiteral permanente. La palabra formación queda prácticamente desde el inicio del nacimiento de la persona hasta la llegada o el llamado final de Dios Padre a la vida eterna de un sacerdote. Por lo tanto, vamos a hablar de propedéutico en este contexto global de formación presbiteral y de manera específica como la primera etapa de las 4 etapas de lo que se llama la formación inicial en el seminario. Voy a tratar de... Creo que estoy intentando correr. Exactamente. La etapa propedéutica está marcada por un proceso de introducción a toda la formación sacerdotal en una experiencia comunitaria. Por este motivo, los verbos que describen las acciones formativas están relacionadas con la novedad que cada uno experimenta en la vida cotidiana del seminario. Percibir, iniciar, comprender, aceptar, abrirse, establecer. Esta primera etapa es semejante a la acción del constructor, que antes de ponerse a construir, verifica la calidad del terreno para asegurarse de que podrá sostener el edificio. Posteriormente, la etapa discipular se caracterizará por acciones de profundización,
esta acción es semejante al del constructor que cava más profundo, cuanto más alto va a ser el edificio proyectado, con el fin de colocar sólidos cimientos. Después viene la etapa discipular, la etapa configuradora, que va a mirar a la acción pastoral de la conformación del corazón del discípulo a un corazón sacerdotal, servidor y pastor. Y es semejante a la construcción detallada del edificio en la que se diseñan los espacios interiores y se seleccionan los acabados. Continuando con la metáfora, podríamos comparar la formación permanente como el edificio que, una vez terminado y puesto al servicio de sus huéspedes, siempre va a requerir de ciertos cuidados, atenciones, para que funcione bien en sus distintas áreas. La luz, el agua, la calefacción, el aire acondicionado, el aseo, la limpieza, la organización de los espacios. Además, con el tiempo va a necesitar, como decimos, una nueva pintura, cambio de piezas, cambio de puertas, de techos, etc. Esto como una imagen. Entonces, el sacerdote viene a responder diariamente a la llamada vocacional, renovando el don recibido. Para este ejercicio educativo que verifica las bases para después profundizar y mirar al futuro, podemos recurrir a la imagen evangélica de la casa edificada sobre la roca, Lucas 6, 46, 49. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y la practica. Se parece un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó. Y el desastre que sobrevino a esa casa fue muy grande. Estamos habituados a saltar las introducciones de los libros, pensando que así se ahorra tiempo. Sin embargo, las introducciones tienen una gran importancia. En el plano educativo, una buena introducción se realiza habitualmente dos motivos. Mirando hacia atrás, uno recupera los elementos del pasado, que son absolutamente necesarios, para que el contenido formativo enlace con la realidad personal. Es una formación que tiene en cuenta con la realidad pasada. Nosotros conocemos que cada historia vocacional ha toda una historia del pasado muy personal y muy particular, con muchos elementos positivos, pero también con heridas, carencias y situaciones que clarificar. Y también establece algunas actitudes como una formación que mira hacia el futuro. Es decir, mirando hacia adelante, establece actitudes en las cuales sería imposible profundizar ulteriormente. Por lo tanto, es una formación que mira al futuro. Muy interesante esto. Tener en cuenta el pasado y mirar hacia el futuro. La relación dinámica entre la recuperación de valores del pasado y la implementación de actitudes para el futuro constituye el alma del proceso educativo y que vamos a
a continuación. Es interesante que esa dinámica tiene en cuenta el pasado, se realiza la formación en el presente, pero siempre mirando hacia el futuro. El futuro inmediato, que serán las etapas discipular y configurativa, y el futuro mediato, que es la vida, el ministerio sacerdotal. Vamos a comenzar a hablar sobre la recuperación de elementos del pasado. Cada seminarista es portador de una gran riqueza constituida por los valores humanos y cristianos que ha aprendido en su familia, su ambiente social y su comunidad cristiana de origen. Puede decir con San Pablo: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. En esta valiosa experiencia de vida reconocemos la providencia amorosa del Señor, que nos ha llamado desde el seno materno y nos ha destinado para realizar una misión. Sin embargo, este conjunto de valores normalmente viene acompañado de ciertas deficiencias que suelen ser tan profundas como los valores anteriormente señalados. Por lo tanto, hay una parte que es necesario rescatar y otra que es necesario purificar y reinterpretar. Tal trabajo se inicia en la etapa propedéutica y se continúa a lo largo de toda la formación. ¿En qué puntos conviene poner particular atención? La respuesta a esta pregunta la dará pues cada joven, cada candidato, con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de sus formadores, a través de un acompañamiento personal y un acompañamiento comunitario. Vamos a perfilar algunas líneas generales. La primera, la relación con la familia. La separación geográfica de la familia permite reconocer la realidad familiar, identificando las dinámicas aprendidas en casa, particularmente la relación filial y la relación fraterna. Para esto puede ser útil hablar con los padres, con los hermanos, poner por escrito los recuerdos, permitir que un observador externo analice lo que ve en la familia. Estas coordenadas vitales serán esenciales por el ministerio presbiteral. Ser hijo del Padre y unirse a Él en la oración. Ser hermano que establece relaciones fraternas, constructivas, particularmente en el presbiterio. Ser padre también para toda la comunidad cristiana. En algunos seminarios, por ejemplo, sé de estas convivencias, estos domingos familiares, donde se conoce a la familia en el seminario y hacemos que se conozcan la familia de los seminaristas. Y esto se realiza durante toda la formación inicial. Y hay sesiones donde únicamente acuden los papás de la familia y los papás del seminario, es decir, los formadores. También, el segundo elemento, las relaciones de amistad. La socialización es un proceso normal que entra en el juego del desarrollo de todas las personas. Es interesante tomar conciencia de cómo se aprende a socializar, a percibir el significado de nuestras relaciones. Puede ser útil conversar con los amigos sobre el valor de la amistad misma. La vocación sacerdotal debe llegar a ser parte de las relaciones significativas que ya se tenían antes del ingreso y será fuente de nuevas relaciones. Otro elemento para verificar y crecer, el origen social. Todos provenimos de un ambiente social determinado que conlleva un nivel económico, una cultura o nivel educativo determinado.
Tal vez es la primera ocasión, o efectivamente es la primera ocasión, que un joven se encuentra en una verdadera comunidad eclesial múltiple, donde convive y vive todos los días con jóvenes en discernimiento, hermanos en discernimiento, con orígenes sociales, educativos y económicos totalmente diversos. Conviene identificar el origen social con todos sus aspectos positivos y al mismo tiempo tomar conciencia de los temores, de los resentimientos de carácter social que todos nosotros adquirimos en nuestra personalidad porque nacemos y nos desarrollamos en un ambiente social particular. Es siempre útil observar cómo se reacciona ante los hombres y ante las mujeres, ante los jóvenes y los mayores, ante los ricos y los pobres, ante ciertos partidos políticos y también sobre aquellos que son de la propia nación y los extranjeros. No es raro que la opción por el sacerdocio vaya unido también a una expectativa consciente o inconsciente de un estatus social. También es bueno ser consciente de todo ello. El desarrollo de la afectividad. Así como cada persona tiene unas características corporales y ha tenido un desarrollo corporal, de modo similar hay características psicológicas y un modo irrepetible de experimentar los sentimientos y de comunicarlos. La afectividad también se refiere al modo de vivir la propia sexualidad. Tomar conciencia de esta parte importante de la personalidad es necesario porque el ministerio sacerdotal, que incluye el celibato, y antes del celibato la castidad cristiana, está animado, cuando sea sacerdote, en una caridad pastoral que exige al sacerdote, al presbítero, amar más y amar a más personas. El seminario es un lugar para crecer en la capacidad de amor y no refugiarse en situaciones de carencia afectiva. Los valores morales. Cada uno de nosotros ha aprendido a establecer una moralidad subjetiva, primeramente de los padres, posteriormente de la sociedad, de nuestro medio ambiente social. Los valores morales son objetivos, sin embargo, lo que más nos interesa es cómo cada persona los traduce en su experiencia viva, en su vida personal. Es lo que las personas perciben como válido, como válido, y por ello lo ponen en práctica. ¿Y qué parte de la moralidad para la persona o para un ambiente social o económico no es importante? Las ideologías se arraigan en las personas cuando crean esta moralidad subjetiva. Es importante tomar conciencia de la propia evolución moral, porque la conciencia se forma y también se deforma a partir de la puesta en práctica de valores o antivalores. La formación sacerdotal incluye un crecimiento notable de la conciencia. Por lo tanto, durante todo el proceso formativo hay una redefinición de la moralidad subjetiva a una moralidad católica objetiva. La experiencia espiritual. El candidato que llega al curso introductorio al propedéutico tiene ya una experiencia acumulada, un modo de orar, un modo de aproximarse a la palabra de Dios, un modo de vivir los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, y además tiene algunos contenidos catequéticos básicos y también una manera de interpretar los acontecimientos
desde la fe. Muchas veces los seminaristas han sido guiados por experiencias de primera conversión o por una religiosidad popular. Realidades que en sí son positivas, pero necesitan ambas ser complementadas desde una vida teologal mucho más integral. Otro elemento de verificación y de formación, la experiencia apostólica. Las experiencias previas que pertenecen a una comunidad cristiana y el apostolado condicionan la percepción de la Iglesia y del ministerio sacerdotal. En esta etapa propedéutica conviene hacer un balance de esta experiencia, cayendo en la cuenta de sus aciertos y de sus deficiencias. Objetivo de la formación sacerdotal inicial era siempre ampliar la visión de la Iglesia. La visión y la experiencia de la Iglesia está siempre en los años antes de entrar al curso introductorio, limitada por la experiencia de una parroquia, de un grupo apostólico o de un movimiento, que con toda la riqueza no logra realmente abrazar toda la realidad eclesial. Objetivo de toda la formación sacerdotal inicial será esa ampliación de la visión de la Iglesia y cómo descubrir las múltiples facetas del ministerio presbiteral. Porque seguramente el candidato conoce algunas de ellas a través de sacerdotes concretos, pero no necesariamente son todas y a veces no son las mejores. Y la formación intelectual. Cada uno llega al seminario con un camino intelectual recorrido. Es importante recuperar los aciertos y también reconocer y remediar las carencias, que hoy en la actualidad es todo un reto también el elemento intelectual y en particular la formación académica, por los bajos niveles de formación intelectual de muchos de nuestros sistemas educativos. Esto requiere un ejercicio muy grande de humildad y es muy significativo en el proceso de maduración personal. Durante la etapa propedéutica conviene conseguir un buen manejo, por ejemplo, de la lengua en cuestiones básicas de ortografía, de redacción, y también una sistematización de una serie de conocimientos básicos, una iniciación, una aproximación a los textos bíblicos, un mínimo de la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica y también el mínimo de ciencias sagradas, aparte de lo que deben haber estudiado en la secundaria y en la preparatoria. Esto en relación son elementos para verificar, para introducirnos, para trabajar en el curso propedéutico en vistas al pasado, es decir, cómo llegan, qué experiencias han tenido en el pasado nuestros seminaristas. También hay que establecer una serie de actitudes, pero hacia el futuro. Entonces, el curso propedéutico en el presente retomamos, analizamos, valoramos, purificamos muchos elementos del pasado que acabamos de mencionar, que son realmente muchos y muy variados, pero al mismo tiempo comenzamos a establecer actitudes del presente que deben ser ya actitudes al inicio para aprender para la vida, toda la vida. Todos venimos al seminario con una serie de actitudes expresadas y reforzadas a través de ciertos hábitos y de ciertas costumbres. Una actitud es la predisposición a responder de una manera determinada.
La persona se acostumbra a responder de un determinado modo ante los estímulos internos y estímulos externos. Y muchas veces lo hace sin darse cuenta. Estas respuestas han sido aprendidas desde los primeros años de vida, en la propia familia, con los amigos, en la escuela, en el ambiente social, y crean una memoria afectiva que condiciona los nuevos aprendizajes, facilitándolos en algunos casos, pero también obstaculizándolos en otros, favoreciendo a algunos e impidiendo otros. Esto en relación al crecimiento según las predisposiciones sean maduras o menos maduras. Un ejemplo que ayuda a comprender mejor lo que estamos hablando, voy a hacer el caso de tomar el celular apenas se tiene tiempo libre o apenas vemos a alguien que hace lo mismo o cuando entra una notificación, por ejemplo. La sensación de estar conectados, hacer que casi en automático se tome el celular, se comiencen a abrir las diversas aplicaciones o a leer las notificaciones recibidas. Puede estar predispuesto también a utilizar el tiempo libre para hacer deporte, de modo que la sensación de tener tiempo libre, uno los maneja espontáneamente de una manera y otros de otra. Es solamente un ejemplo cómo estas predisposiciones a actuar las tenemos todos y a veces no somos conscientes de ello, sino las realizamos casi en automático. Estas actitudes, junto con los hábitos y costumbres que generan, se pueden arraigar y desarraigar. Aquí vale la pena hablar de por qué la etapa juvenil es la etapa formativa, cuando hablamos de formación inicial, ideal, porque estos hábitos, los buenos hábitos pueden más fácilmente arraigarse y aquellos malos hábitos desarraigarse. En algunos casos conviene aprovechar las actitudes positivas que ya se han experimentado. En otros casos conviene aprender actitudes nuevas. No es raro que sea necesario un doble procedimiento, que consiste en desarraigar unas actitudes y sustituirlas por otras nuevas. Esta transformación en nuestro modo de vivir también entra toda la esfera ordinaria de todas las dimensiones, incluyendo, por supuesto, la vida espiritual. San Ignacio de Loyola llama a este movimiento a ser lo opuesto por el diámetro. Voy a leer aquí un párrafo del libro de ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Dice que cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro, mucho énfasis contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito del diámetro, dice opósito por el diámetro. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre el haz de la tierra como el enemigo de la natura humana, en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Este principio espiritual ignaciano se entiende de la siguiente manera. Conocida una tentación o un mal hábito, por ejemplo, hablar mal de los demás, conviene enfrentar el mal con valentía, no solo evitando el mal, es decir, no hablar mal, sino proponiendo lo contrario, hablar bien de los demás, de modo que venza claramente al enemigo sin dar espacio al temor. O como dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Evidentemente, quien está ocupado hablando de bien
no tiene tiempo de la murmuración con, decimos, con la lengua, como sucede al que solo se propone evitar esa actitud. Entonces hay una actitud de no únicamente evitar el mal, sino proponer, vivir y ejercitarse haciendo el bien, el contrario del mal. Nótese que el punto de partida es un claro conocimiento de la mala costumbre. Esto no puede hacerse solo. Uno necesita, junto a la iluminación del Espíritu Santo, la confrontación de la propia comunidad, de la realidad de la comunidad y, por supuesto, el acompañamiento personal formativo. La toma de conciencia es un elemento esencial. Al dar un paso valiente hacia la actitud contraria, el hombre espiritual afronta los lazos que lo atan a una mala costumbre, que son siempre lazos afectivos. Y finalmente postula una nueva actitud, más consonante con sus propias convicciones y con las inspiraciones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo suscitando una experiencia afectiva. Vamos a poner un poco más la atención a ese proceso de crecimiento con actitudes nuevas. El claro conocimiento de la actitud a trabajar. Algo que ayuda a ver una cierta actitud es escucharnos a nosotros mismos y escuchar a los demás. Una crítica, una corrección fraterna, puede ayudarnos a caer en la cuenta de algo que escapaba a nuestra conciencia. El propio conocimiento es semejante a un terreno firme sobre el cual es posible construir el edificio. Consiste en reconocer con humildad lo que ocurre, venciendo el temor o la vergüenza que naturalmente nos invaden cuando enfrentamos las propias contradicciones. San Pablo lo expresa diciendo, precisamente para que no me valore más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne, un representante Satanás que me hace sufrir para que no me enorgullezca. Lo dice en 2 Corintios. Algunas de esas estrategias para conseguir este conocimiento son identificar la actitud no deseada y hay que ponerle nombre. Para ello contamos con la ayuda de la corrección fraterna, porque los demás suelen conocer mucho mejor defectos que tenemos y que a veces no nos damos cuenta nosotros mismos. También puede servir el estudio de la espiritualidad y, como se hace en muchos cursos introductorios, un básico elemento de psicología, talleres de psicología, como después se hará en la etapa discipular en profundización, porque eso nos ayuda a entendernos mejor qué es lo que está ocurriendo en nosotros mismos. También ayuda mucho la reflexión personal, el vernos a nosotros mismos, sobre todo en un ambiente de oración, de apertura de corazón, es decir, dialogando con el Señor, dejándonos ver por Él, que nos conoce muy bien, pues Él no ve las apariencias, sino ve lo que está profundamente en nuestro corazón. Y viéndonos como Él nos ve, es decir, sin condenarnos, sin juzgarnos, podemos abrirnos a ver nuestras propias sombras sin tantos miedos, sin tantos temores. Eso que se reflexiona en el encuentro personal con Dios, puesto en diálogo con el director espiritual, puesto en diálogo con el formador, ayuda más a ser clarificado, pues como decimos nosotros, nadie es un buen juez de su propia causa.
Analizar el modo particular, cómo la actitud se pone en práctica. Hay una realidad precisa, una serie de actos que se concatenan y dan como resultado dicha actitud. Es importante identificar estos modos, porque a través de ellos se anclan las actitudes, convirtiéndose en algo permanente. Se trata de observarse a sí mismo de un modo mucho, pero mucho más detallado. También recordar la propia historia de esa actitud o las actitudes que queremos cambiar. Consiste en recurrir al tesoro de la memoria, identificando dónde se ha aprendido esta actitud, cómo ocurrió por muchos años este aprendizaje, las distintas ocasiones con que esa actitud se ha repetido una y otra vez. Ayuda a ir al pasado y ver situaciones vividas en el pasado como las que estamos viviendo en el presente, identificando el modo como a tales situaciones se ha reaccionado y viendo los resultados de tales reacciones, si han o no funcionado, si han contribuido o no a nuestro crecimiento. Como nos damos cuenta, esta historia de la actitud que se aprende a hacer en el curso introductorio, en realidad nos sirve toda la vida. Nosotros como sacerdotes tenemos que hacer estos mismos ejercicios muchísimas veces para remodelar nuestras actitudes de vida. También otro elemento importante es conversar con quien pueda ayudarnos. Conversar estas cosas es necesario porque narrando lo que ocurre en el mundo interior, efectivamente nos conocemos mejor. El autoconocimiento se consigue siempre con la ayuda de otros. Para eso sirve, por eso es indispensable la presencia de los formadores, la presencia del Padre espiritual en el curso propedéutico de tiempo completo. Y por supuesto, conversar, platicar con el otro en mayúscula, con el Espíritu Santo. Este conversar tiene un doble sentido. Con Dios, por medio de la oración, y con el acompañante, por medio de las entrevistas, de los diálogos que deben ser sistemáticos. Ambas instancias son complementarias. Ambas facilitan el autoconocimiento. A partir de ese momento, espontáneamente se comienza a mirar al futuro, es decir, hacia una actitud nueva que con frecuencia se opone diametralmente a la actitud antigua. Es dar, desde el punto de vista bíblico, el paso del hombre viejo al hombre nuevo. Y se enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por los seductores apetitos. De este modo se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Leemos en Efesios. Y proponerse una actitud nueva, identificando con claridad su contenido. Así como era importante llamar a la actitud negativa por su nombre, así conviene dar un nombre a la actitud nueva, incluso describirla, para que sea claro lo que se quiere alcanzar. Eso que se pretende implementar debe ser razonado y razonable, es decir, que se entiende, que es alcanzable. No se persigue una quimera, un imposible, sino una meta que es razonable, que es justa, que es alcanzable gradualmente. Ensayar su puesta en práctica es muy importante porque el curso propedéutico es un verdadero ejercicio de praxis, al grado de experimentar cierto gusto, incluido, y esto es muy importante, una experiencia afectiva positiva. Es fundamental involucrarnos emotivamente, que experimentemos paz, gratitud, poniendo en práctica las palabras de Jesús.
No se trata de adoptar rígidamente un comportamiento como obligado, sino caminar con libertad hacia él. También, y eso es muy importante, que se disfruten los efectos buenos, positivos, que conlleva este nuevo modo de ser. Este punto es muy importante. De tal manera que lo que el seminarista trate de ensayar, de practicar, que no es fácil, experimente frutos posibles y experimente la bondad de estar mejorando, cambiando y teniendo experiencias internas y externas mucho más positivas. Establecer una nueva actitud a través de hábitos y costumbres. El bien conocido y que se elige libremente también se convierte en una costumbre, de modo que lo ponemos en práctica cada día con una mayor naturalidad. Y vivirlo con mayor naturalidad cada día hace que tanto los amigos, los propios familiares que conocen al seminarista se dan cuenta que poco a poco, gradualmente, la persona cambia en pequeños detalles y también en actitudes diferentes, muy diferentes. Conversar con quien pueda ayudarnos. En este momento también es importante conversar con Dios, con el formador, porque debemos narrar, conversar los logros alcanzados, es decir, todo aquello que se refiere al crecimiento personal. También favorecer ese mejor conocimiento y favorecer ese diálogo del elemento positivo. Esta narración no debe ser orgullosa, sino humilde, porque la humildad no consiste en despreciarse, sino en reconocer la verdad. La verdad que es un crecimiento donde todos colocamos un aporte. Por supuesto, Dios, la persona misma, el ambiente formativo, los formadores, la propia comunidad. En la relación con Dios, la conversación íntima adoptará la forma de gratitud. En la relación con el formador, la conversación tendrá el tono de solidaridad, solidaridad con el bien. Y conversando así, se reafirma la elección libre de la persona. Un nuevo modo de ser, de vivir, de responder. Este intenso proceso que apenas inicia, todo esto que hemos hablado, es simplemente un inicio, ese es un propedéutico, porque lo que se inicia en la etapa propedéutica continuará a lo largo de toda la vida. De hecho, cuando uno está hablando de estas realidades, uno experimenta aún, por supuesto como sacerdote, nosotros como adultos, sacerdotes, formadores, experimentamos también toda esta realidad que indicamos a los seminaristas de etapa propedéutica. Lo que se hace aquí en realidad es simplemente establecer un inicio, es comenzar un proceso que debe continuar. Como hemos dicho anteriormente, esta realidad que inicia el propedéutico debe ser profundizada en el proceso durante la etapa discipular. Vamos ahora a ver algunas actitudes que con frecuencia necesitan afrontar los seminaristas de la etapa propedéutica. Algunas actitudes, por ejemplo, aprovechar el tiempo. Esta actitud se opone al perder el tiempo, algo muy frecuente en la sociedad actual. El seminario y la vida sacerdotal no son para flojos ni para perezosos. Acostumbramos a decir que un flojo no tiene vocación, un flojo no tiene vocación sacerdotal. Cuando menos, mientras sea flojo, perezoso, no puede tenerla.
Una elemental diligencia es absolutamente necesaria, un elemento mínimo de eso, de diligencia, de trabajo. Es interesante comprobar que los seminaristas en esta etapa se desprenden de algunos entretenimientos, tienen que desprender de ciertos entretenimientos que utilizaban antes para matar el tiempo, para perder el tiempo, porque cuando uno se da cuenta todas las cosas, que es una experiencia positiva que un seminarista tiene, todas las cosas buenas que uno puede realizar cuando aprovecha el tiempo bien. Cuando se comienza a aprovechar el tiempo, casi automáticamente se aprende a descansar, porque se llega a la noche verdaderamente cansado. Es conveniente experimentar un gozo, la satisfacción de una jornada bien aprovechada y de un descanso reparador. Otro elemento de actitud: orar todos los días, siempre. El discípulo misionero y particularmente el seminarista experimenta en todo momento la cercanía de Dios y por ello elige mantener con Él un canal de comunicación continuamente abierto. Para ello son necesarios los modos determinados en el horario del seminario para orar. Esta experiencia diaria se desborda en los actos de la vida cotidiana. En la oración se consagran a Dios los momentos de estudio, de deporte, de trabajo, de descanso, de diálogo con los formadores, de la convivencia con los hermanos, del apostolado. Y se experimenta cómo el Espíritu Santo guía nuestros pasos hacia el bien. La presencia de Dios en las cosas más cotidianas se experimenta como consolación, es decir, como alegría profunda de sentir siempre al Señor a nuestro lado. Otro elemento: abrirse a los demás. En esta primera etapa formativa es necesario superar el egocentrismo, la autorreferencialidad por medio de una honesta apertura de la persona, una apertura de corazón. Esta actitud profunda conlleva varias expresiones. Abrir el corazón significa crecer en sensibilidad ante los demás, sus alegrías y sufrimientos, su buena intención y sus deseos, sus necesidades. El amor siempre nos hace crecer en la sensibilidad. También conlleva dejarse ayudar por otros, en situaciones más externas, como el trabajo, el estudio, y en cosas más personales, como la corrección fraterna, la dirección espiritual. Esto implica la renuncia a la orgullosa pretensión de caminar solos. La apertura ante los demás conlleva, por último, la espontánea manifestación de sí mismo, es decir, comunicar lo que se lleva dentro, las alegrías, las tristezas, las búsquedas, los anhelos, los éxitos, los fracasos. Un sacerdote no es una persona solitaria, no es una persona rara, sino profundamente comunitaria. Garantizar las bases. Durante la etapa propedéutica, los seminaristas aprenden cosas muy básicas: comer lo que haya, dormir a la hora que está previsto, lavar la ropa, limpiar la casa, hacer deporte, trabajar perseverantemente, consultar antes de actuar, dialogar con los demás, escuchar. Estas bases, que son muy básicas, bien establecidas, funcionarán en el futuro durante las otras etapas formativas y a lo largo de toda la vida. Por eso es conveniente que se implique personalmente en estos hábitos básicos, tomando decisiones libres, cotidianas, a fin de que duren para siempre. Cada una de estas decisiones ayudarán a experimentar mayor libertad en medio
de las condiciones normales que la vida impone. Es decir, estamos hablando de una comunidad concreta, de un edificio concreto, de un horario concreto, de un clima. Así se vive cualquier realidad humana, en el concreto. También utilizar los medios. La Iglesia, y por lo tanto el seminario, ofrece una serie de medios formativos que, como todas las cosas humanas, no son perfectos. Es decir, una casa, una habitación, unos espacios de deporte, una biblioteca, ofrece unos profesores, unos formadores, es decir, son medios muy concretos. Es necesario aprender a aceptar todas estas mediaciones y disponerse a usarlas de la mejor manera posible. Esto es parte de una actitud formativa deseable que constituye un criterio de discernimiento vocacional. Un hombre de fe no se lamenta continuamente de los medios que tiene a su alcance, sino que los pone a funcionar como un don que ha recibido de Dios y un signo de profundo respeto a la comunidad cristiana que se los ofrece. Como hemos dicho, no son perfectos, pero lo recibimos porque se da con dignidad de parte de la comunidad y lo recibimos como don de Dios. Otro elemento, procurar el equilibrio. La formación se hace integral cuando cada seminarista cultiva la actitud de procurar su propio equilibrio formativo. Fundamentalmente consiste en asumir retos formativos, evitando el cómodo refugio, lo que llamamos las áreas de confort. Podemos hablar de un equilibrio desde los puntos de vista, por ejemplo, de los aspectos espirituales, de los aspectos humanos, del elemento intelectual, de la parte afectiva, la parte física, entre lo personal y lo comunitario, lo importante de experimentar un gozo por el crecimiento en diferentes áreas en las que no se estaba habitualmente a crecer, y posteriormente ese crecimiento que sea integral. Y se trata de llegar a ser, ir construyendo una persona y una personalidad completa, tal como la contemplamos a Jesús en el hombre perfecto, el hombre muy humano y muy de Dios que contemplamos en el Evangelio. Ya para, recordando, por ejemplo, algunos objetivos fundamentales del propedéutico, es colocar las bases sólidas para la vida espiritual, un mejor conocimiento de sí mismo que permite el desarrollo personal, la iniciación y la maduración de la vida espiritual, un primer y sintético conocimiento de la doctrina cristiana. Hablamos, por ejemplo, de leer, reflexionar, tratar de vivir casi con un elemento casi catecumenal, el catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, de los documentos básicos del Concilio Vaticano II, y especialmente los documentos sobre la formación sacerdotal, desarrollar la dinámica del don de sí y también completar una formación integral. Con base al anterior objetivo se pueden establecer los siguientes objetivos específicos: iniciación cristiana, un primer análisis de la realidad personal y social, un mayor conocimiento de la vocación sacerdotal, un discernimiento inicial de la vocación sacerdotal en un contexto de vida comunitaria, y disponer la mente, el corazón, es decir, todo su ser, para dejarse formar integralmente. Hay que tener en cuenta que el curso introductorio entra una diversidad enorme de candidatos. Algunos vienen del seminario menor, algunos por supuesto, de diferentes parroquias, de diferentes grupos apostólicos. Hay algunos que han realizado estudios universitarios y también algunas vocaciones adultas.
Entonces, el proceso gradual exige un gradual crecimiento de las 4 dimensiones. Vemos que ya es hora de terminar esta primera sesión. Yo agradezco su paciencia para estos elementos que hemos reflexionado, recordado, y vamos a tener, como está programado, media hora de pausa, de tal manera que después de la pausa podamos compartir experiencias del curso introductorio, ¿sí? Agradecemos mucho, señor Jorge Carlos Cotrumbo, por esta primera ponencia. Nos alegra que usted pueda participar de forma virtual en nuestra asamblea. Y quisiera pasar la palabra al arzobispo de Santo Domingo, que está participando entre otros obispos que nos acompañan. Quisiera qué alegría, qué gusto. Comparta con nosotros sus saludos, apreciaciones, también su presencia con nosotros. Muy bien, un saludo a nuestro obispo patrón. En el mismo lugar donde le recibimos, aquí estamos, en una casa de convivencia. Nos alegramos, recordamos esa experiencia, esos días que estuvimos reflexionando sobre la formación sacerdotal. Y he pasado para saludar a este grupo de formadores aquí que tienen este encuentro, formadores de América Latina. Realmente la conferencia suya, muy buena. Recuerdo que hablamos hoy del propedéutico, me dijo muchas cosas buenas sobre el propedéutico, la recordé ahora. Pues la conferencia suya me obligó a quedarme más tiempo aquí, porque tenemos un encuentro pastoral de programación de la arquidiócesis. Estamos de camino hacia allá, pero nada, es al mediodía que comienza. Y me sirvió de mucho oír estas ideas. Se les saluda, monseñor, les felicito por su nuevo prefecto. Y pronto nos veremos por allá. Tenemos una cita ya para mayo 25, si Dios quiere, y el COVID. A los señores, a los padres aquí, los formadores, animarles a seguir profundizando y a seguir ayudándonos para la formación de nuestros sacerdotes, la formación de los seminaristas. Yo siempre estoy en la actitud de priorizar la formación. Las vocaciones, para mí, es una prioridad pastoral. Y quiero hacer todo lo posible, todos los esfuerzos para priorizar el campo de las vocaciones, de la vocación inicial y la formación, los seminarios, y ver cómo ese fenómeno que está pasando aquí, está pasando en muchos países, de que va descendiendo, de que los jóvenes no se interesan por la vocación, pues ante ese desinterés por las vocaciones, pues nosotros tenemos que poner más empeño, más interés por llamar, por acompañar a los jóvenes. Aquí, pues, cuando he visto eso en estos 2 últimos años con la pandemia, pues me he preocupado mucho y ya convocamos a un grupo
para ver qué podemos hacer, qué estrategia podemos hacer para levantar el ánimo y para levantar también las vocaciones, el número y la calidad de las vocaciones. Estamos en eso. Repito, para mí es una prioridad pastoral que nos preocupemos por las vocaciones, por los seminarios, por los seminaristas. Así que a los padres aquí, a los que están en este encuentro, les doy la bienvenida, que se sientan bien en esta casa, sé que se van a sentir bien, y en el país también. Espero que disfruten bien y que se sientan muy bien acogidos aquí en esta casa. El señor Amable, que era parte de este grupo, de este equipo de Oscar, ahora es obispo auxiliar aquí en Santo Domingo y me acompaña aquí, que vamos hacia la Romana, hacia el encuentro de programación. Excelencia, señor patrón, es para mí un honor, una alegría volverle a escuchar y ver también, así sea de manera virtual, por supuesto, el encuentro con mis hermanos sacerdotes que forman parte de la OSLA, la directiva de cada uno de los sacerdotes aquí presentes, que compartimos esta misión de trabajo por las vocaciones, por el clero. Es un trabajo hermoso, delicado, y que nos mete realmente un gran compromiso, ahora también con todo la eclesial, solamente priorizando el trabajo con la juventud, que va de la mano también con las vocaciones, sino también el trabajo en los seminarios. Así que simplemente que sigamos unidos en esta misión, en este llamado a orar para que el Señor siga haciendo su obra en nuestro continente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me da muchísima alegría y me da mucha alegría y agradecerles a esa acogida que siempre nuestros hermanos, nuestros amigos de Santo Domingo, tanto el arzobispo de Santo Domingo como los obispos de la República Dominicana nos dan. Muchas gracias por priorizar la formación sacerdotal, la formación de las vocaciones, y gracias de corazón por acoger esta asamblea de la OSLAM. Es un ejemplo más de comunión, de amor a la Iglesia, en el corazón grande que tienen nuestros amigos en Santo Domingo, de apoyar, sostener a aquellos que trabajan todos los días en la formación sacerdotal, en la promoción vocacional en todo el continente. De verdad, muchísimas gracias. Y este agradecimiento no es únicamente a nivel personal, sino también del prefecto de la congregación, Monseñor Lazarus, con la que él pude platicar hoy en la mañana y sabe de esta reunión. Gracias por el apoyo a nuestros obispos, porque esto nos alienta muchísimo en todos los esfuerzos que la OSLAM está realizando. Muchas gracias por su testimonio de amor a las vocaciones, a los sacerdotes y a los seminaristas. Se encuentra con nosotros también Monseñor Raúl de Sosa, español, en nuestra arquidiócesis realizando una hermosa misión. Nosotros. Gracias. Pues sin quitarle nada de tiempo a Monseñor, saludos, porque tuvimos ocasión ya hace un año en Roma de vernos y de contactar. Yo solamente dejo algo aquí como siempre, que se repita lo que el Papa nos está pidiendo, que es en la sinodalidad el encuentro, el diálogo, el discernimiento y añadimos el compromiso. En
este tema vocacional. Y por lo que he podido en este año aquí intuir y ver, Dios sigue llamando. El problema es encontrar personas y comunidades donde se despierte, se acoja y se acompañe la vocación. Dios sigue llamando. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Realmente, Oslan, apoyado por los obispos, podemos vivir esta experiencia de sinodalidad y sentirnos todos una familia en comunión y también, por supuesto, un solo equipo. Muchas gracias, de corazón. Muchas gracias. Creo que hacemos una pequeña interrupción sin salir aquí de la sala, porque tenemos que hacer unos ajustes técnicos para que estas ponencias puedan ser retransmitidas en directo a nuestros distintos países. Pero está también aquí Monseñor Tomás, creo que sí, por supuesto. Sí, nuestro saludo a Monseñor Patrón Mo. Soy el responsable de la Comisión de Seminario Mayor a nivel nacional. Estamos coordinando en nuestro país el acompañamiento y la formación de los futuros sacerdotes. Damos la bienvenida, así, en nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano, a cada uno de ustedes, los hermanos, también presentes en este encuentro. Y para nosotros es un honor este encuentro en nuestro país y que hayan elegido nuestro país para tener esta asamblea. Y mucho más todavía porque nos enriquecemos de la experiencia de cada uno de los países y de la vivencia a nivel vocacional y de acompañamiento y la formación que se está realizando en cada uno de los países latinoamericanos. Yo creo que esto es una especie de Pentecostés, de un renovar a nosotros mismos, animarnos para continuar este trabajo tan comprometedor para nosotros como iglesia. Y el desafío que realmente tenemos nosotros en la formación de los futuros sacerdotes y replantearnos sobre todo en la motivación vocacional, el acompañamiento vocacional o la pastoral vocacional como conocemos. Así es que nos sentimos muy contentos de que estén aquí, por eso también la presencia de nosotros los obispos, que nos hemos desplazado hasta este lugar para poder compartir al menos un poco de tiempo con ustedes y compartir algunas experiencias con ustedes también. Así que muchas gracias nuevamente a Monseñor Patrón. Muchas, pero muchas gracias por su presencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Los 4 obispos están aquí con nosotros compartiendo un apoyo muy importante a este trabajo de Oslan, que en estos días también la Asamblea Eclesial ha sido como un punto clave también en revisar nuestros itinerarios formativos para incluir detalles de la Iglesia Universal, unas necesidades concretas y una gran preocupación del laicado hacia la formación de los sacerdotes, que lo compartiremos seguramente en su debido momento también en este encuentro que aquí en República Dominicana tenemos. Hacemos la pequeña pausa y a las 11:30 volvemos a conectarnos con Monseñor Jorge Carlos Patrón. Pero les invito a que los que estamos en sala aquí nos quedemos, ya podemos presentarnos y para luego continuar 11:30, si es posible. Voy a pasarme el lado para estar viendo la. Señor.